¿Sabías que muy probablemente tu negocio se encuentra colapsando financieramente y tú ni siquiera te has dado cuenta? Porque déjame decirte que al igual que toda enfermedad, un negocio presenta signos tempranos de sus deficiencias. No esperes a que esté en fase terminal para comenzar a actuar, porque te aseguro que si no te atiendes, por cada día que pase, el tratamiento será mucho más costoso y poco a poco se va a ir perdiendo la garantía de tener éxito. Y no creo que seas tan tonto como para poner en riesgo tu emprendimiento y a todas las personas que pudieran depender de él. ¿Qué tal? Tal vez no me conocías. Soy Olin Morán, un administrador de empresas que ha pasado por problemas financieros como cualquier otro. Y desde la experiencia, quiero compartirte las cuestiones que ya nos han pasado para que tú te las ahorres. Como podrás haber leído en el título del video, estaremos hablando de tres cuestiones en particular que yo creo que son el preponderante de los dolores financieros de cualquier negocio. Te estaré compartiendo cuál es el problema, cómo lo detectamos y también te daré ciertos tips para que los puedas contrarrestar si es que se presentan los síntomas o incluso para que lo utilices como vacuna para evitar posibles problemas en el futuro. El primer gran error es obvio y nos referimos a la falta de rentabilidad en tu negocio. Y dudo que no lo sepas, pero la rentabilidad es básicamente la capacidad del negocio para generar ganancias. A mayor rentabilidad, mayores ganancias y viceversa. Por lo tanto, es obvio que tenemos que mejorar nuestra rentabilidad. ¿Y eso cómo lo hacemos? Algo muy importante que te quiero compartir es que debes comprender que existen varias maneras de observar la rentabilidad. La podemos observar en términos porcentuales respecto al nivel de ventas, que es lo más común, pero también la podemos observar en términos monetarios. Si yo vendiera 1 millón de pesos en un año y te dijera que gané 100,000 pesos, pues te podría decir que mi rentabilidad es del 10% o tal cual de 100,000 pesos y estaremos refiriéndonos exactamente a lo mismo. Sin embargo, aquí hay truco, pues nunca te dije de qué tipo de rentabilidad estábamos hablando. Y no te abrumes, porque sí, existen diferentes tipos de rentabilidad. Tenemos el primer tipo de utilidad, que es la bruta, pero también tenemos la operativa, la utilidad antes de impuestos y la utilidad neta. Y no entraremos en particularidades porque este video se alargaría demasiado, pero quiero que sepas que te las mencioné en orden, donde salvo algún caso especial, el primer tipo de rentabilidad siempre será mayor que el último. Y esto es básicamente así porque en el primer tipo de rentabilidad, que es la utilidad bruta, consideramos solamente el costo que representa adquirir o fabricar lo que ofertamos, mientras que las demás ya estaremos considerando gastos necesarios para la operación, como lo pueden ser la mano de obra, o servicios, o el pago de intereses e impuestos. Indiscutiblemente, la más importante de las utilidades será la utilidad neta, porque ahí ya vamos a considerar toda la operación del negocio y otro tipo de responsabilidades contraídas. Pero todos los tipos de ganancias son importantes, porque son una especie de paradas que podemos tomar como referencia para entender dónde es que estamos presentando la mayor caída de ganancias y por consiguiente favoreciendo que le pongamos atención concreta a esa problemática. Ahora, si volviéramos al ejemplo en donde yo vendiera 1 millón de pesos en un año y te dijera que gané 100,000 pesos, pues te podría decir que mi rentabilidad es de 10%. Si resulta que ese margen es un margen neto, estaría excelente. Pero si ese margen fuera bruto, sería devastador, porque me daría a entender que el margen neto sería mucho más bajo que eso. El cuánto es un margen bueno y el cuánto es un margen malo es totalmente relativo. Hay industrias en donde suele verse cierto porcentaje elevado, como en el caso de la tecnología, algunos que son bajos, como en el caso de la venta de materia prima o alguna tienda de abarrotes, algunos que cuentan con márgenes brutos muy elevados, pero operativos con caídas muy marcadas, como el caso de las empresas de servicios, entre muchos otros ejemplos. Y no te doy porcentajes porque no te quiero encasillar a una industria. Sé que tu negocio es más grande que eso. Por lo tanto, lo importante aquí es que busques incrementar ese porcentaje neto, pero que al mismo tiempo esa cantidad monetaria sea más grande. Ambos son importantes, pero si yo tuviera que elegir, me quedaría siempre con una empresa con un porcentaje menor, pero con ganancias en términos monetarios más elevadas. Pero ahora, quiero decirte algo muy importante. La rentabilidad por sí misma no sirve, porque las ganancias son teóricas. Por ello, es que de nada te va a servir ser rentable si te encuentras causando el segundo error que estoy a punto de compartirte. Quiero que entiendas que la contabilidad es buena, pero solamente le vas a sacar el mayor provecho posible si realmente conoces cómo funciona. Y la realidad es que la mayor parte de los negocios efectuarán su contabilidad por medio del sistema de vengado. ¿Qué quiere decir esto? Que tú registras la venta al momento en que entregas la mercancía. Pero esto no quiere decir que en ese momento te pagó el cliente,
ni tampoco quiere decir que en ese momento le pagas al proveedor. Por lo tanto, a menos de que no tengas inventario, no fíes y no te fíen, raramente coincidirá tu utilidad neta con el dinero que tienes en el banco, que es la que realmente importa. Por eso, el segundo error es la falta de liquidez en tu negocio. Tanto es necesario contar con un negocio rentable, como también es necesario contar con un negocio líquido, que tenga efectivo para afrontar las obligaciones en el corto plazo, así como para poder aprovechar las oportunidades que se pudieran presentar. Como tal, existe todo un estado financiero dedicado a medir el flujo de efectivo de un negocio. Y aunque no te mostraré cómo es que se hace, creo que una buena manera para mejorar es comenzar a entender cómo es que funciona. Existen tres categorías en las que puedes obtener o perder dinero. Tenemos el efectivo generado por operación, por inversión y por financiación. Y creo que más o menos te puedes dar una idea de qué va cada sección. Del efectivo generado por operación debería de provenir la mayor parte de sus ingresos, pues básicamente sería el núcleo de tu negocio. Esta sección podría dividirse a su vez en tres: efectivo de ventas, de producción y de otras actividades operativas. Y pues básicamente serán todos los ingresos y todos los gastos que un negocio tiene y por los cuales desembolsa o recibe efectivo. Si tú vendes de contado, la utilidad subirá y también lo hará tu efectivo. Pero si vendes a crédito, subirá tu utilidad, pero en tu efectivo no habrá ningún tipo de cambio porque nadie te ha pagado. Después tenemos el efectivo generado por inversión, que sencillamente son todos los ingresos de efectivo que tienen como finalidad la adquisición de algo que se espera que genere algún tipo de rendimiento que se verá materializado en la operación del negocio, ya sea una máquina, un mobiliario, algún terreno o lo que se te ocurra. Finalmente, contaremos con el efectivo generado por financiación. Si recibes un préstamo, aquí se incrementará el efectivo, y si pagas tus deudas, aquí estarás visualizando un egreso. Todo esto te lo digo para que entiendas que cuando menos debes de quedar tablas entre tus ingresos y tus egresos. Pero pues lo ideal sería que ese número sea positivo y grande, donde se espera que el principal causante de este resultado sea el rubro de efectivo generado por operaciones y que se esperaría que no sean positivos los otros dos rubros. Pues salvo casos excepcionales, si recibes dinero por inversión es porque vendiste algún activo que era requerido para la operación del negocio. Y si recibes dinero por financiación es porque recibiste un préstamo. Ahora bien, por otra parte, también deberías de enfocarte en reducir tu ciclo de conversión de efectivo, del cual le tengo un video donde profundizo del tema, pero que básicamente es la cantidad de dinero que tu negocio requiere guardar para operar. Entre mayor sea tu ciclo de conversión de efectivo, más dinero vas a ocupar tener estacionado para poder operar antes de cobrar el dinero. Pero si lo haces muy chico, incluso puede que recibas tu dinero mucho antes de tener que pagar tus obligaciones, lo cual se convertirá en un negocio que en esencia trabaja con el dinero de otros. Y eso es todo lo que debes hacer para incrementar tu flujo de efectivo. Créeme que si logras resolver estos dos errores, estarás muy por delante que la mayor parte de los negocios en el mundo. Pero el error más grande de todos podría ser el que te compartiré a continuación, y ya entenderás por qué. El tercer error que hace que los negocios como el tuyo o como el mío desaparezcan proviene al dejar pasar oportunidades porque solamente trabajamos cuando las cosas están mal. Cuando pasamos esa etapa del miedo y las cosas suelen pintar bien, solemos quedarnos en un status quo, en donde no movemos nada más hasta que de nueva cuenta nos las veamos negras. Y créeme que es mucho más el beneficio que tendrías aplicando todo ese esfuerzo para ganar que seguirlo aplicando para evitar perder. Si ya tenemos rentabilidad y ya tenemos liquidez, lo que sí es invertir para ser más competitivos y poder incrementar nuestras posibilidades de generar ganancias en un futuro. Por lo tanto, el tercer error radica en no destinar una parte de los recursos para la reinversión de nuestro negocio. Y ni siquiera te estoy hablando de cantidades ni de porcentajes, simplemente te estoy hablando de hábitos. Así sea el 1%, yo feliz con que comiences a hacerlo, pero hazlo. Ahora, que si me hablas de un porcentaje, todo dependerá del caso del que hablemos, pero un 20% de la utilidad me parece suficiente prudente como para determinarlo como un mínimo razonable, y ya de ahí hasta puede ser un 80% dependiendo de cada caso. Obviamente, está de más decirte que debes identificar en qué es más redituable invertir. No porque tengas dinero, quiere decir que deberás gastarlo en lo primero que se te atraviese. Tienes todo el tiempo del mundo como para pensar en las carencias de tu negocio y de qué manera pudieras potencializar tus fortalezas. Tal vez la respuesta la vas a encontrar reduciendo gastos como la luz al instalar paneles solares o comprando una maquinaria que te permita incrementar la capacidad de producción
O tal vez en contratar más trabajadores, abrir otra sucursal, adquirir software, crear campañas de mercadotecnia, entre muchas otras cosas que pudiera depender de tu caso en particular. Cuando tú dejes de cometer estos tres errores, yo te aseguro que el panorama de tu negocio será totalmente distinto. No te estoy diciendo que es un camino fácil, ni mucho menos que todos lo lograrán. Lo que sí te puedo decir es que vale totalmente la pena si lo intentas de verdad. El tiempo indiscutiblemente pasará y yo creo que vale más la pena pensar en los problemas buenos que tendría contar con un negocio próspero que contar con problemas malos que te impedirán salir del pozo en el que te encuentras. Desde mi punto de vista, no existe manera alguna de ser rentable sin primero ser productivo. Y para ser productivo, tienes que enfocarte en lo que realmente importa. Por eso, te recomiendo que veas el siguiente video, en donde te voy a explicar el principio de Pareto, también conocido como la regla del 80-20. Porque créeme, no ocupas hacer más cosas, sino hacer mejor las cosas que realmente importan. Si quieres encontrar ese 20% que lo cambia todo, date la oportunidad de ver el video.